Buenos días. El miedo. La letra con sangre entra. Vieja y brutal consigna plasmada en una pintura de óleo sobre el lienzo de Francisco Goya, que hace referencia a que el aprendizaje se adquiría con dolor y castigo, es decir, con miedo. Por fortuna eso pasó a la historia, pero hay otras prácticas vigentes que continúan basándose en el miedo. Un amigo cubano, al comentar uno de mis mensajes, me regala unas palabras de cuyo texto, con su permiso, transcribo una fracción. Cito: en Cuba no hay educación, porque aquí en Cuba, cuando los niños empiezan la primaria, se les dice una consigna ideológica que dice: pioneros por el comunismo seremos como el Che Guevara. Y los niños que no la digan, sus padres pueden ir hasta las cárceles. Fin de la cita. Esta es una clara evidencia de que en Cuba se gobierna apoyados en el miedo, además de la inmoral y nefasta acción de envenenar las mentes infantiles con consignas de adultos. En mi ciudad hay una muy oportuna y excelente campaña cuyo lema, palabras más, palabras menos, dice: si no colocas la basura en su lugar, se te multará. Es decir, no se trata de evitar ensuciar la ciudad por civilidad, educación o por conveniencia. Se pretende mantener limpia la ciudad apoyados en el miedo a una multa. Muchas familias aún hoy en día educan a sus hijos utilizando la estrategia del miedo, con amenazas, con golpes, con castigos de cualquier tipo. Inclusive, la mayoría de los gobiernos no dejan de lado la estrategia de intimidar para que se cumplan con las leyes, y algunos abusan utilizando esas leyes a modo para su beneficio personal, sancionando a todos aquellos que piensan diferente o que se atreven a enfrentarlos. En general, el miedo doblega, somete, vence. Por ello, sus alcances son de corto plazo, simplemente porque se agrede, se mutila. Quien utiliza el miedo como estrategia siembra adversidades, rencores, deseos de venganza. La persona o la colectividad sometida actuará conforme le marque quien tiene el poder mientras éste lo tenga. Pasada esta etapa, las reacciones serán totalmente inversas a lo que perseguía quien lo sometió. No es válido educar ni gobernar en el miedo, como no es válido transitar por la vida venciendo. Eduquemos sensibilizando, convenciendo, logrando que el educando se enamore de los nuevos conocimientos. Lo mismo se podría decir de la acción de gobernar. Gobernar convenciendo, transparentando estrategias, escuchando las voces disidentes con la misma vocación con la que escuchamos las coincidentes. Muchas veces he comparado a una ciudadanía sometida por el miedo con una olla de presión que al fuego acumula vapor en su interior, y aunque aparentemente esté sometida, doblegada, irremediablemente, llegará un momento en que explotará, y entonces podrá causar daños, inclusive hasta fatales. Esto se evitará permitiendo a esa olla de presión que vaya evacuando el vapor excedente de manera que no acumule presión excesiva como la que podría acumular una ciudadanía sometida por el miedo, o una familia que ha sido educada utilizando castigos, amenazas, miedo. Y todo esto se debe a que la estrategia del miedo suprime uno de los bienes más sagrados del ser humano: su libertad. Cuando se roba la libertad a un individuo o a un pueblo, se está encendiendo la mecha de un cartucho de dinamita que tarde o temprano explotará. En ningún caso someter es la estrategia. Vencer no es el camino. Por un México digno y unido, hagamos un pacto para hacer de México un país de libertades, de responsabilidades, de inclusión y trabajo en equipo. Y sobre todo, mucho respeto. Muchas gracias.